Muy buenos días con ustedes, hermanos, o tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bueno, en esta ocasión voy a estar compartiendo un poco más sobre el tema de Santiago y vamos a estar en el capítulo 2 y en los versículos 14 al 16 con el tema cómo funciona la fe. En esta ocasión les pido que tomemos nuestras Biblias y nos demos un tiempo para analizar este, este tema que les voy a estar compartiendo. Así que de tal manera igual les voy a dar lectura de lo que nos dice. Y como título nos dice: la fe sin obra es muerta. Y nos dice en Santiago 2:14, nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cual ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rabá, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, de por sí con la lectura nos deja un gran mensaje, y en teoría nos dice que prácticamente si no tenemos fe conjuntamente con las obras, estamos perdidos en sí. Y bueno, nos dice que igual en este contexto muchos dirán que Pablo y Santiago se contradicen, porque en el contexto de que nos habla Pablo nos dice que con obras vamos a llegar al cielo, según un contexto, ¿no? Y igual vuelta con Santiago nos dice que si la fe no está aliada con las obras, no te vamos a tener ese don, que no nos serviría de nada tener obras sin fe. Bueno, este es solo un consejo, pero el punto es que Pablo juntamente con Santiago se referían a ese punto, que debemos de tener obras con la fe, porque si tenemos fe y no declaramos esto por medio de obras, no podemos, como decir, llamarnos cristianos de alguna manera. Y bueno, nos dice que no son las obras las que hablan de si tenemos fe o no, porque existen muchas personas que realizan como ahora las obras benéficas que se las denominan, ¿no? Vemos que existen muchas personas con estas cualidades, pero sin embargo nosotros no sabemos si tienen fe, o si es que de verdaderamente todas esas obras están adjuntadas hacia una fe, ¿no? Bueno, en este punto podemos decir que yo soy cristiano, pero no demuestro serlo por las obras que hacemos, ¿no? Por nuestras acciones que nosotros hacemos. Como en la anterior lección bíblica que leímos de Santiago sobre la prohibición del favoritismo, vemos que en ciertas ocasiones y en ciertos momentos, o sea, nuestras obras van a ir cambiando de persona en persona, ¿no? Y esto ya lo vimos en el tema anterior que nuestro hermano estaba compartiendo, y vemos que toda esta carta de Santiago va conjuntamente, y cada palabra
va aliada a la otra. Y bueno, no podemos llamarnos cristianos si no hacemos buenas obras. Es el punto al que quiero llegar, ¿no? Y bueno, como nos dice en el capítulo 15 al 16, nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Bueno, en este punto podemos decir que muchas veces en un conjunto tenemos hermanos que pasan necesidad y tal vez nosotros tenemos ese privilegio de hacer algo por ellos, ¿no? Pero sin embargo solo decimos: voy a orar por ti. Pero si es que nosotros tenemos algo que ofrecerles, ¿por qué no lo haríamos si solo decimos: voy a orar por ti, o que Dios va a actuar en ti? Pero ¿cómo se reflejaría eso si nuestras acciones no lo demuestran, y teniendo el, el poder o el privilegio de hacer algo por ellos, ¿no? Y este es unos dos versículos que nos dicen claramente eso, que cómo podríamos llamarnos cristianos si nuestras acciones no lo demuestran. Y básicamente nuestras acciones van aliadas con la fe que tenemos, ¿no? ¿Cómo podríamos tener una fe agradable a Dios que diga: por la fe que tengo hice tales obras, ¿no? Y bueno, dice que Cristo es, como decir, que Cristo le damos testimonio a la gente de que está en nosotros, y nosotros no demostramos aquello que podemos hacerlo, ¿no? Como nos dice, ¿cómo demostrar fe si no tenemos obras, no? Vamos a continuar. Y como nos dice Mateo 17:20, dice que la fe es capaz de mover montañas, ¿no? Y una pregunta que nos debemos de hacer todos e inspeccionarnos a diario sería de que cuán grande es nuestra fe, ¿no? O cuán grandes son nuestras obras. Bueno, nos dice que una manera de entender un poco más la fe es, después de pedir algo que no nos llega, nosotros básicamente decimos que, o sea, no lo hice de buena manera, o no lo hice aquello o esto. Y básicamente esto no está demostrando nuestra fe, porque en ese entonces nuestra fe está demostrado hacia algo que queremos, ¿no? No hacia Dios como debería ser. Y por eso vemos un concepto erróneo que nos dice que la fe es por algo, ¿no? Por un beneficio o común para nosotros. Y para adentrarnos un poco más al tema, vamos a estar leyendo un poco sobre la fe, ¿no? Sobre qué es verdaderamente la fe. Y para eso vamos a ver una definición de lo que es fe. Bueno, básicamente la fe nos dice que es una creencia, esperanza personal en la existencia de un ser superior, en este caso nuestro Dios, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual, y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial para la vida. Bueno, y básicamente debemos de tener ese concepto de que la fe no es un sentimiento, sino es una convicción. Es algo que nosotros estamos convencidos de que existe, básicamente. Y para quitar ese error debemos de saber que es un sentimiento, básicamente, ¿no? Y bueno, nos dice que el sentimiento es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Bueno, en esto, para descartar que no es un sentimiento, sino es una convicción. Y bueno, ¿qué es una convicción? Es una seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Así que si nosotros sentimos fe, tenemos la certeza de que aquello existe, ¿no? De que aquello es verdad. Y esto nos viene dado para comprender un poco más, ¿no? Sobre los planes de Dios y sobre nuestra fe que viene a ser dada por una convicción. Y esto con otras
terminologías viene también en secuencia, que si nosotros tenemos fe vamos a tener confianza y con eso vamos a tener un poder de decisión, ¿no? Y tal vez muchos cuando hablen de la fe o de su verdadero significado van a tomar el ejemplo de el niño que va a aprender a nadar, ¿no? Y es así como un padre cuando está en la piscina y le dice al niño que para aprender a nadar debe de botarse, le dice que salte, pero el niño en su instante no va a querer, ¿no? Y hasta que a la final va a aceptar eso y va a estar convencido de que su papá le va a ayudar, ¿no? Así que en teoría eso es la fe, o sea, en creer que algo existe y que va a estar ahí. Y una vez convencidos de esto, ahí se va a convertir en un sentimiento, en lo que nosotros sentimos de verdad. Y en sí, lo que les dije de la confianza y decisión va a ser que la fe va a estar dada por una acción y consecutiva va a ser un sentimiento el cual nosotros creemos. Y muchas veces por esto vamos a tener ese concepto de miedo también de tomar nuestras decisiones, y ahí es cuando nuestra fe se va a ir corrompiendo y va a estar devastada, ¿no? Vemos también como un ejemplo cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, cuando el Señor apareció y le dijo que si eres tú, que le haga caminar sobre las aguas a Pedro. Así que Pedro fue y estuvo caminando, pero hubo un momento en que todo eso se corrompió. Pedro ya no se fijó solamente en Jesús, sino en las cosas que podrían pasar, que se podría ahogar, que la marea podría estar muy abrumada y otras cosas, lo cual le hizo perder su enfoque y que cayera al agua, ¿no? Y este punto viene dado por el miedo que en su entonces Pedro sintió miedo de que no sería verdad y empezó a dudar y su fe se fue desbastando. Así que podemos ver que a la final Jesús le salvó a él, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús siempre va a estar por nosotros, aunque en momentos nuestra fe no sea la misma, porque debemos de saber que la fe la vamos a ir construyendo a diario y con nuestras obras, como se trata este versículo. Bueno, y vamos a continuar con Santiago 2:17 en adelante, a ver qué nos dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Este es un concepto que Santiago les pone, ¿no? Que les dice que, o sea, que le muestren su fe sin sus obras y van a ver que no tienen nada más allá que simplemente una creencia errónea de que tienen fe, pero más sus obras no la demuestran. Y eso viene dado porque muchas veces nos hacemos llamar cristianos, pero no demostramos aquello con nuestras acciones. Y por eso le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que viene entrelazado, ¿no? Si nosotros tenemos fe y estamos convencidos de que la tenemos, vamos a hacer buenas obras. Vamos a estar convencidos de que lo hacemos por Dios. Bueno, en el capítulo 19, en el versículo 19 nos dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En este versículo hace referencia de que no es necesario solo tener fe o solo creer, porque nos dice claramente que hasta los demonios creen y hasta ellos tiemblan. Así que, como un ejemplo claro, los demonios no pueden tener buenas obras por ser demonios mismos, pero en sí van a tener esa convicción de creer que existe un Dios. Así que depende de nosotros si solo tenemos una creencia, pero más no la hacemos hacia Dios, ¿no? No hacemos buenas obras, no tenemos una fe correcta, una fe firme hacia Él.
nos dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vemos un ejemplo claro que como todos ya deben de conocer la historia de Abraham, ¿no? Que ya tenía una avanzada edad y a la final él aclamaba por un hijo y a la final le fue dado. Pero Dios le dijo que le dieran sacrificio hacia él. Vemos aquí la fe tan grande que tiene Abraham, ¿no? Al llevar hacia el monte a sacrificar a su hijo. Y me imagino que entre los que me están viendo existen padres, aquellos que yo no me imagino el dolor que sentirán al tener un hijo por ya bastante tiempo, por ya una avanzada edad, que a la final él ya no podía tener hijos y tenía su único hijo y que va a ser ofrecido hacia Dios. El dolor tan grande que él sentía en ese momento, pero sin embargo la fe era más grande que su hijo, ¿no? Y este es un claro ejemplo que nos da que sin importar la situación en la que se encontraba Abraham, su fe era firme hacia Dios, su fe funcionaba y su fe involucraba en su vida y lo hizo por Dios. A la final Dios vio eso en Abraham y le dijo que él conocía su fe y que no era necesario que sacrifique a su hijo. Vemos que Dios actúa de diferentes maneras y en diferentes situaciones y nos da esas pruebas para que nosotros continuemos y sigamos adelante. Y sigamos con la lectura, nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos también otro ejemplo que nos dice que, por ejemplo, vemos el ejemplo de Abraham, que nos trata de decir que era un hombre firme con la fe, ¿no? Pero en esto se va al otro lado de que una persona que no sea como la sociedad le diga que buena persona, ella también puede seguir a Cristo, va a seguir sus principios y convicciones, como lo dice Rahab la ramera, que no fue justificado por sus obras, sino que ella hizo lo que era mejor para Dios. Ella creía en Dios y por eso guardó a los espías, y cuando les vinieron a matar, ellos los envió por otro camino para que así ganaran la guerra y ganaran la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Y por esto vemos que aquí no existe diferencias entre personas, así como vimos en el versículo 2, en el versículo que nos habla en el capítulo 2, versículo 1, que nos habla sobre la prohibición del favoritismo, que Dios no ve aquella persona que sea fiel desde sus inicios, que siga sus convicciones de sus inicios y que se corrompa luego, ¿no? O que esté corrompida pero luego vaya a Dios. Dios no se fija en eso, sino en las enseñanzas que puede dar aquella persona, en el cambio radical que puede realizar esa persona, en el perdón que asimismo se da para seguir la obediencia a Dios. Así que, bueno, básicamente podemos ver muchos ejemplos de lo que significa la fe en nuestra vida, de cómo va a funcionar o cómo va a interactuar, y eso básicamente va a depender de cada persona, de la perspectiva de la que la queremos dar o el enfoque al cual queremos ir, pero siempre debe ser en un camino firme, en un camino fijo y bueno hacia Dios, porque cualquiera puede hacer obras, pero sin fe por Dios no pueden ser válidas, como estaba estudiando, que o sea, si las obras pueden ser de millones de dólares que ofrezcas a una fundación o que realices por los niños, por los ancianos, que pueden ser diferentes obras, pero básicamente si que no tienes la fe hacia un punto fijo, como lo vengo diciendo, no tenemos nada, las obras no nos servirían nada, porque básicamente también eso viene dado por
ética o por moral al cruzar a una anciana de una calle hacia otra para que no sea atropellada, para facilitarle su camino. Esto viene dado porque ya nos vienen enseñando desde nuestros hogares que eso está bien, ¿no? Pero si es que en eso no lo involucramos a Dios, no podemos ver verdaderamente su comienzo o su final. Porque todo depende de un sentimiento en sí. Porque muchas personas nos pueden fallar. En un momento nosotros nos podemos sentir bien o mal. En cada instante nuestros sentimientos van a variar. Pues la convicción de nuestra fe no debe de variar, porque siempre debemos de tener ese punto clave que debemos decir de estar convencidos de que creo en Dios y que por eso tengo fe. Más no que yo quiero sentirme bien y por eso creo en Dios y por eso creo que Él me podría dar la fe. Debemos de tener claro ese enfoque que la fe no es un sentimiento, sino es un don espiritual, una convicción que nosotros creemos que tenemos y que lo vamos a estar trabajando día a día con los labores que hacemos, ¿no? Bueno, con esto ya para finalizar, quiero, como en el principio les dije, aquellas dos preguntas que nos debemos de hacer personalmente, ¿no? Que cómo va nuestra fe y cómo van nuestras obras, si es que están yendo en un enfoque claro a Dios o si es que se están corrompiendo en el camino. Debemos de tener en claro esto para saber el principio de cómo funciona nuestra fe, cómo vamos avanzando con ella, si es que proclamamos la verdadera palabra o simplemente somos cristianos farsantes que nos hacemos vestir de ovejas pero a la final somos unos lobos. Debemos de tener ese punto de vista claro, que si somos cristianos debemos de estar convencidos en que somos creyentes fieles y nuestra fe va a estar trabajando día a día. Y con estas palabras me despido y muchas gracias.